cortamos un poquito el audio porque no quiero hacer demorar al doctor Sayed, a- y- porque la verdad que hoy leyendo material mientras me preparaba para esta nota que tiene que ver con un tema de salud que obviamente los periodistas nos cuesta abordar, quiero citar una frase. Él es cardiólogo, cuando asumió en febrero del 2020, antes de saludarlo. Él dijo así: hace más de 25 años que estoy en este hospital, hicimos nuestras residencias acá, somos autóctonos, estamos preparados para asumir esta responsabilidad y un gran desafío. Yo me imagino si se hubiera imaginado que el gran desafío era este. Doctor Sayed, ¿cómo le va? Sara y Tomás lo saluda en Tercer Tiempo. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, estaba escuchando esas palabras, ya las había medio olvidado. Bueno, Ujú, gracias por recordarlas y bueno, no, el desafío no era este, obviamente que era, ujú, estábamos pensando en otro esquema, en otro plan estratégico que veníamos a realizar. Bueno, nos sorprende a los 15 días, bueno, la situación de pandemia y bueno, reacomodar todo y readecuar todo un hospital inmenso de ujú, características diferentes para asumir con toda la responsabilidad y el compromiso de este nuevo desafío en el cual estamos. Es así. ujú. El hospital es el Hospital Eva Perón, y también en ese mismo día de la asunción tuya, también el viceministro Kreplak dijo algo con respecto que me parece que vos coincidís también con comenzar a pensar que el hospital público no es una isla, ¿no? Es parte de un sistema. Y me parece que hoy se reconfirma este concepto, que es parte de un sistema en donde el sector privado está prácticamente asfixiado y el hospital público aún no. Totalmente. Y bueno, las crisis a veces nos muestran estas cosas, ¿no? Ujú, Fue la oportunidad de reconocerlo y explicitarlo desde todo punto de vista. Desde lo que significa una red de hospitales o una red sanitaria pública, pero también con el problema que tiene el sistema privado de atención, que es una muy baja posibilidad de flexibilidad, de reincorporación, de incorporación de nuevos recursos, a los cuales solamente el sistema público pudo afrontar ese desafío, hablando de desafíos. Digamos, ujú, al sistema privado, ¿qué le pasó? Le pasó que siempre están trabajando con márgenes, digamos, financieros, porque no deja de ser una actividad comercial y mercantil. Esos márgenes tienen que ver con productividades de balances, o sea, con debe y el haber, y en el cual no hay mucha posibilidad de tener una estrategia de aumentar la posibilidad de recursos y de camas en tan corto tiempo, que sí lo tiene el público con un esquema diferente, con una ideología diferente de tener a la salud como un derecho, no como un producto o como un servicio, ¿no? Que ujú, diferencia mucho del sector privado. ujú. Doctor, por el otro lado, tenemos este gran debate, ¿no? Por muy pocas o sea, somos 45 millones de habitantes, pero sin embargo los medios están parados en cerca de 300.000 personas, que es el debate de la presencialidad. Hoy salió un fallo que habla de que la ciudad es autónoma, pero que la salud depende de quienes determinen el riesgo que esto pueda ocurrir. ¿Cómo podemos entender si las escuelas son focos de contagio o no? Porque nos dividen muy pocas cuadras entre quien determina algo, en el caso de Goyan y en el caso de Quirós. ¿Cómo pueden entender la población esto? Si usted nos podría explicar cuál es la diferencia. No, acá, digamos, nosotros, y más en estas cuestiones que tienen que ver con una gran responsabilidad que ver con la vida y la muerte de las personas, porque hablemos claro que es eso, y lo poco que sabemos de este virus es que tiene relación con la circulación comunitaria. Y cómo uno puede entender el poco dato o el no dato que hay, porque en realidad no hay una gran supervisión de qué es lo que pasa en las escuelas con los chicos, si son portadores sanos o no, y sus contagios con sus contactos estrechos. Entonces, hay un manejo especulativo que tiene que ver con decisiones que en definitiva están tomando ministros de salud o
referentes políticos o de gobierno que hacen que se puedan equivocar. Y cuando no tenés el dato y vos lo manejás con un margen especulativo, te podés equivocar, porque uno lo toma desde una posición subjetiva que tiene que ver con su necesidad en ese momento política o necesidad de mostrar una u otra cosa. Acá el no dato es justamente eso, no se entiende bien si hay o no, y yo creo que sí la hay, porque los pocos datos que hay es que hay 6 veces más chicos contagiados en abril que en marzo. Entonces, sí hay un aumento de la contagiosidad en el ámbito escolar. Y lo Esos poco que 6 sabemos es chicos, que en los chicos en edad escolar, doctor, esos 6 chicos, ¿usted está hablando que están más contagiados en el AMBA o provincia en de el Buenos AMBA, Aires está hablando en nada el AMBA, más? en todo el AMBA, en Ujú, Cava y en la provincia de Buenos Aires, que se toma como una gran región metropolitana. Por eso ujú, es que lo poco que sabemos de esto es que la circulación comunitaria genera mayor circulación viral. Y este virus, al ser tan contagioso, lo que generó en estos últimos meses es una curva de contagios con un crecimiento exponencial. Acá no pudimos detener el crecimiento de la curva hasta que se decidieron políticas firmes de restricción en la circulación, que es lo que estamos viendo esta semana. Esta semana los resultados del estancamiento de la curva tienen que ver con las restricciones que tomamos hace 15 o 21 días atrás. No tienen que ver con otra ujú, cosa. Y lo que tiene ujú, que ver con la presencialidad escolar, la verdad es que es un poco sui generis lo que está pasando en Capital o en Cava. En Cava ujú. hay cierta presencialidad escolar, pero no es una presencialidad plena. Los colegios están, algunos yendo una semana sí, una semana no, o están yendo a la tarde y a la mañana no, una semana y una semana, o se rompen esas burbujas y entonces al romperse hay contagios, entonces 14 días no van los chicos o se enferma un maestro y los chicos no están yendo. Es decir, que esa presencialidad realmente está condicionada por todo lo que sucede en la sociedad. No es que hay una presencialidad 100%, e incluso creo que por eso hasta se dio la disminución de los casos en Capital, como también se dio en la provincia de Buenos Aires, aunque en menor escala, que también quizás tiene que ver con esa probablemente necedad en la visión de entender que la circulación comunitaria es la que aumenta el número de casos, la que aumenta el número de muertes, porque recordemos que estamos día a día asumiendo casi con naturalidad que tenemos 500 muertos, 500 muertos de nuestros compatriotas, que no podemos detener todavía, aunque el número de contagios ha sido menor. Entonces, Doctor, bueno, mm, perdón sí, que lo interrumpa. Hablando de esto, que también creo que es lo que se debería mirar, ¿no? La cantidad de muertos por día, que son 3 veces más que comparando en términos año a año, digamos, 2020, 2021 son 3 veces más. ¿Estoy sí. equivocada? No, es eso. Nosotros, piensen que en este momento en el cual bajaron el número de contagios, estamos al 100% del peor momento del año pasado. Tenemos el doble del número de casos en la provincia de Buenos Aires que en el peor momento del año pasado. Entonces, avanzar o hacernos los distraídos con ese número de casos significa que si nosotros no tomábamos esas medidas de restricción, así hoy el número proyectado de contagios era 50.000, no 20.000. Y con 50.000 contagios les puedo asegurar que el sistema de salud hubiera estado colapsado. Ningún sistema de salud puede tolerar ese nivel de estrés porque se satura, se colapsa, se enferman. El equipo de salud se enferma porque son personas las que están atrás de un respirador, también de una cama, fisiólogos, enfermeros, médicos, psicólogos, digamos, hay un equipo sanitario atrás de eso que también se enferma y que no puede tolerar el sistema un estrés tan grande durante tanto tiempo. Entonces, si realmente no hubiéramos tomado esas medidas que suenan antipáticas y que de alguna manera, si no se transmiten bien y que se comunican mal, a veces con intencionalidades diferentes, si no se hubieran tomado esas medidas, realmente hoy el panorama sería caótico, sería inmanejable y estaríamos viendo imágenes como las que se ven en India, en Brasil, bueno, o en algunos otros países de Latinoamérica.
Doctor, ahí justamente usted habla de Brasil. Hoy a la mañana veía este sitio, War Data, que habla justamente de los términos comparativos por millón de habitantes. Y la verdad que para mi sorpresa, Argentina supera a Brasil en los últimos 7 días en forma importante en la curva prácticamente, si se compara con Brasil, el pico, estamos hablando de Argentina, que tiene aproximadamente, en términos comparativos por millón de habitantes, 510 contra un Brasil 267. Estos Sí. números, digamos, imagino que los verán y así todo, ¿es un tema de poco preocupación, usted cree, o no se da bola a estos números? A qué se da importancia cuando se toman las restricciones en algunos lugares? No, bueno, eso no sé cómo contestártelo. La verdad que esos números están, todos vemos de alguna manera esas curvas, por eso era intolerable este, tener que ir en estas últimas semanas. Y yo creo que Ujú. incluso los más conservadores o los que en Capital Federal no querían tomar medidas en las últimas 2 semanas, se dieron cuenta de que se les venía encima esta ola y que ellos no iban a poder superarla, porque ya en sus mismos hospitales estaban colapsados o estaban saturados y no se pueden sostener con una mirada muy corta por una especulación, por un posicionamiento de un candidato, donde después se le puede venir encima con una imagen que va a quedar muy negativa en el imaginario y en la memoria de toda la población. Digamos, acá todos esos números se ven, todos los conocen. En este último mes y medio, que es cuando la curva empezó a subir dramáticamente, ya se sabía lo que había que hacer. Algunos quisieron negarla o la negaron, la comunicaron este, en forma condicionada y eso hizo que mucha gente se confundiera, pero cuando el número de casos empieza a subir, el número de muertes por día empieza a subir y la gente que puede ver estas cosas sin una limitación de algunos medios, puede percibir que las cosas se le están yendo de las manos. Por eso tuvieron que tomar medidas parecidas. Y en Ahora, estas doctor, últimas semanas, más allá con respecto, digamos, nosotros como lo único que hacemos es escuchar los médicos y tratar de comprender esto que nos escapa, ¿no? Y lo escucha usted con atención y escucho a muchos otros médicos, sigo todos los hilos del científico Resnick y se mm, encuentra uno con declaraciones como el director del Hospital Fernández que dice estamos en estado de sitio. Eh, no, entonces uno se confunde, ¿estamos en estado mm. de sitio? O sea, ¿cómo está la situación de las camas UTI en la ciudad de Buenos Aires? ¿Muy distinto a cómo está en la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que, no sé de dónde lo encara el estado de sitio. A veces hay estados de sitio. Y si bien a mí no me gusta hacer una homologación con un estado bélico, realmente todos los días estamos dando parte de contagios, que son los heridos, y parte de muertos, que son similares a cualquier guerra. Ujú. Realmente nosotros estamos en un 90% de ocupación de camas. Y ese 90% de ocupación de camas con un estrés forzado del sistema en el cual desde temprano estamos, le puedo asegurar que estamos trabajando para que haya descarga de pacientes, egresos anticipados para continuar sus tratamientos en forma ambulatoria, porque no podemos abarcar a la cantidad de demanda que está llegando a los hospitales. Esta semana bajó, ni siquiera bajó, se mantuvo en un esquema de alta tensión, de no colapso, pero sí de una saturación, que es lo mismo que le está pasando a la gente y a los directores de los hospitales de todo Capital Federal. Le está pasando lo mismo a todos. Quizás no tienen las libertades como para poder pronunciarse. Estimo que puede llegar a ser algo de esas características, pero todos, creo que los que tenemos responsabilidades de dirección de hospitales como este, que son grandes así como el Fernández, no podemos mirar para otro lado y realmente estamos a un paso de tener que decidir a qué persona le ponemos un respirador o no, o a qué persona le damos oxígeno o no. Todavía no llegamos a eso, pero el potencial existe. El todavía es Doctor, ¿a usted ya real. le pasó en el hospital de tener que decidir?
No, por suerte no, o por suerte o por las medidas que se tomaron. Realmente son medidas acertadas a mi criterio. Las medidas de restricción son antipáticas, pero son acertadas. Y no, pero lo tenemos en agenda, y de hecho estamos trabajando desde desde el año pasado, que no nos tocó tampoco, pero este año muy activamente con el Comité de Bioética Asistencial, que de alguna manera junto con el Servicio de Salud Mental y Enfermería trabajan activamente haciendo un soporte con los equipos que tienen de alguna manera que hacer un triage o que deberían hacer un triage en algún momento en decidir a qué paciente se lo conecta o a qué paciente se lo desconecta para darle la posibilidad de un respirador a otro paciente que tiene más posibilidades. Y eso no nos llegó, pero en este ritmo, como venía hace un par de semanas, sí iba a llegar y estaban todos los dispositivos dispuestos a contener psicológicamente a todo el equipo de salud que iba a tener que tomar estas decisiones. Ujú. Hace aproximadamente menos de media hora, Alejandro Busic, que es presidente de la Sociedad Argentina de Gases, es decir, con respecto al tema de oxígeno medicinal, dijo, tenemos que comenzar a entender que se nos cuadriplicó la demanda de oxígeno y esto es sí o sí por el tema de los contagios. ¿Cómo está el tema del oxígeno en su hospital? Venimos manejándolo con mucho criterio, con mucha razonabilidad y en ¿Qué protocolos muy sería estrictos. criterio y razonabilidad, Bueno, doctor? ver turno a turno qué cantidad de Ujú. flujo de oxígeno necesita cada paciente. O sea, ser muy austeros en el uso, o sea, no restringirlo, pero ser muy austeros en el uso, cuidando mucho el recurso que tenemos, porque es un recurso limitado. Nosotros tenemos, nunca dejamos de tener el oxígeno, pero entendemos que es una situación de mucha tensión y se trabaja activamente en eso. Por ejemplo, hace nosotros un mes, bueno, por una orden directamente del Ministerio, revisamos técnicamente todas las bocas para evitar las fugas. Se estima que hay hasta un 10% de fugas en cualquier sistema de distribución hospitalaria de oxígeno y de gases. Eso la restringimos ¿Aumentó, doctor? ¿Están pagando más por el aumentó, gas aumentó. que hace un año? Sí, sí, ¿Para el aumentó el oxígeno? requerimiento. Aumentó el requerimiento. Porque los pacientes, No, no, digamos el costo, el costo. Se habla de que, por lo que pude chequear en algunos otros médicos, se habla de que dicen que lo que tienen que mirar dentro de la economía también es el costo del insumo. ¿Aumentó cuánto? Si usted puede, si nos puede no, decir. no, ese dato no lo tengo, pero Ah, no lo tengo. Eso se está haciendo desde compras centralizadas. Por eso es ah, que nosotros tenemos presupuestos del hospital. A veces, cuando esos presupuestos se van o son compras tan grandes, se hace directamente el ministerio. Entiendo que es porque hubo reuniones específicas que nosotros nos pidieron muchos datos, eh, eh, pero sí, hay un trabajo muy intenso en todo la cuestión presupuestaria que tiene que ver también con insumos farmacológicos, sí, de sedación, sí. bueno, de anticoagulación, que incluso a nosotros no se nos estaban presentando los oferentes, justamente porque estaban en sobreprecios y se tuvieron que manejar desde el nivel central porque sí hay sobreprecios desde, bueno, desde lo que el sistema tolera para hacer una licitación privada y pública desde los hospitales. Entonces, eso se avanzó en una estrategia de compras centralizadas, incluso de importaciones que se tuvieron que hacer de otros países de insumos farmacológicos. Ujú. Doctor, el otro punto que también me preocupa tiene que ver con esta mirada, quizás a lo mejor un poco incómoda socialmente, que dicen lo que pagué en OSDE me lo van a terminar usando y lo van a terminar ocupando. Estoy repitiendo algunos tweets un poco fuera de lugar, pero son así. Eh, voy a tener que ir a un hospital o bien van a tener que utilizar mi cama. En este sentido es el concepto de un sistema de salud integral que usted dice. ¿Le ha pasado de recibir personas que vienen de una prepaga muy cara en su hospital o están derivados? Sí, todo el tiempo. Últimamente todo el Mm, tiempo estamos recibiendo personas que tienen prepaga, o sea, sistemas de seguro médico privado, porque no tienen mm, la posibilidad de recibirlos en otros lugares. Eh,
Sí, creo que de algunas personas hay cierto prejuicio en lo que se refiere a la atención médica. Después creo que cuando experimentan, bueno, cuando tienen la experiencia, ven que nosotros, por lo menos desde nuestro hospital, estamos con una atención de excelencia, con unidades nuevas, puestas, digamos, desde hace muy poco, y abriendo unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, y que no tienen nada que envidiarle a cualquier este, sistema privado de atención. En ese sentido, nosotros, como sistema público, somos muy solidarios y atendemos a todas las personas que lo necesitan y que Ujú. no tienen posibilidades. De hecho, tenemos en las últimas semanas pedidos a veces desesperados del sistema privado con ambulancias que están girando, que no pueden ubicar pacientes que están con respirador dentro de las ambulancias y obviamente que el hospital los recibe, porque como les decía, que hay una red de atención donde hay una Ujú. derivación ágil, muy, que se aceitó mucho el año pasado, que no existía tanto, pero que el sistema integrado de emergencia sanitaria de la provincia funciona correctamente, bueno, que abastece la posibilidad de oxígeno y de camas de terapia, quizás aunque no sean cercanas, pero a veces tenemos que derivar a un paciente más lejos, pero hasta ahora, por suerte, y porque el sistema funciona, no hubo necesidad de que ningún paciente tenga que quedarse sin esa asistencia. Del privado Ujú. tampoco. Después hay todo un Ujú. sistema de recupero, que eso también hay que decirlo, que está organizado para que el público recupere parte de esos costos, eh, que también se puso más que nada en funcionamiento en estas últimas etapas, que bueno, que eso también hace que el sistema pueda también seguir funcionando y que el aporte del privado también se vuelque en el sector público que está generando todo este tipo de Totalmente. asistencia. Doctor, hace 25 años que está en el hospital Eva Perón, así que imagino que habrá compartido, digamos, la época en que la gobernadora María Eugenia Vidal Mm. era gobernadora, valga la redundancia, de la provincia de Buenos Aires. Ella planteó que lo que se dice con respecto a cómo estaban los hospitales es una falacia. No sé si tendrá el operador por ahí. En el día de ayer compartimos el audio, estuvo en un programa televisivo. Eh, Ujú. y me gustaría saber cómo encontró usted el hospital, digamos, a la hora de hacerse cargo después de 4 años, mientras había una gobernación en donde dicen que en realidad no se ocuparon de construir más hospitales porque es tanto costo como ponerlos al día. Sí, digamos a ver, desde lo ideológico ya había, desde el inicio, desde esa gestión, hablando de preconcepto, una situación muy negativa, una mirada muy negativa sobre lo público, sobre la cosa pública. Y nosotros entramos en eso. Uh -huh. Y realmente hubo una transferencia de esos recursos del Estado hacia tercerizaciones o empresas que eh, intentaban solucionar parte de los problemas que teníamos en el hospital público con esa transferencia de recursos. Después, bueno, hubo todo ideológicamente, ellos pensaban resolver la cuestión sanitaria con 3 o 4 hospitales, cuando nosotros entendemos otra cosa, otra lógica, que es una red de atención y sobre todo una red de atención primaria cerca de los barrios, donde, bueno, cambia totalmente la lógica de atención, donde hay una atención de la salud y no una atención a la enfermedad como la que ideológicamente ellos están acostumbrados a ir atrás, digamos, de una medicalización de lo que es la medicina o la salud, cuando nosotros entendemos totalmente lo contrario, que ir a la prevención de la salud sobre todas las cosas, donde solucionaríamos el 80% de las problemáticas. Independientemente de eso, después hubo un desorden tan grande y un endeudamiento tan grande en la provincia de Buenos Aires que eso también recayó en todo el sistema, además de los salarios de los trabajadores, en un corte de la cadena de pagos en el 2019. Entonces nosotros cuando entramos en el hospital, realmente encontramos que teníamos un corte en los suministros de cuestiones esenciales,
con insumos de laboratorio, insumos de farmacia, bueno, obviamente un deterioro grande en la infraestructura y en el mantenimiento del hospital. O sea, imagínense que se cortó en agosto, después de las PASO, se cortó cualquier pago a proveedores y después los proveedores no entregan más. Entonces, teníamos un gran problema que se fue solucionando en los primeros meses, se tuvo que solucionar porque si no los hospitales se caían, había quedado toda la buena de Dios y bueno, tuvimos que hacernos cargo de entrada con mucho esfuerzo y después con mucha inversión, porque uno de los ejes del gobierno de la provincia de Buenos Aires está en la salud. Uno de los ejes de salud, otro es trabajo, producción. Bueno, uno de los ejes de salud, bueno, quedó demostrado y más que demostrado en esta pandemia, donde se triplicaron, digamos, los presupuestos, así como se triplicaron las camas de terapia intensiva. O sea, encontramos una cuestión muy desordenada, desabastecida, con muchas iniquidades y con un esfuerzo sobrehumano del personal que sostiene, digamos, porque el hospital está sostenido por sus trabajadores, sosteniendo con muchas desventajas en relación a los salarios, sosteniendo este hospital público. Por eso tan orgulloso yo estoy de ellos y de ellas, porque aún en esas condiciones demostraron estar a la altura en esta situación tan crítica de pandemia y donde no sé si hay algún tipo de posibilidad de reconocimiento real por la inmensidad de la cuestión que están acaparando. Doctor Alejandro Zayed, muchísimas gracias por su generoso tiempo. Bueno, les agradezco a ustedes y gracias por la difusión y bueno, sostener esta cuestión, esta idea y sobre todo tratar de aclarar a la gente qué es lo que nos está pasando en los hospitales, por qué tienen que cuidarse mucho. Y la verdad que bueno, en esto estábamos, en vacunar, que es la salida de esto, en que la población, nuestro pueblo se dé el tiempo necesario para no caer en la enfermedad, para no tener que saturar al sistema sanitario dándole la oportunidad a la vacunación, a llegar a la inmunización masiva y bueno, ya estar hablando desde otro lugar. Ojalá así sea. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, a ustedes, un abrazo. Un gran placer, un gran Hasta placer. luego. El doctor Alejandro Zayed, director del Hospital Perón de San Martín, 25 años, y bueno, un poquito de todo, ¿no? Repasamos qué es lo que sucede con los números, que son los números, que son comparativos con Brasil, Chile y Argentina, una respuesta a los directores de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, una respuesta también, ¿por qué no?, al fallo de la Corte, y lo último, horas más, horas menos. Hace un ratito nada más, recuerdan que pasamos el audio de María Eugenia Vidal con respecto a cómo encontró los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recién contestó justamente Zayed, lo encontramos prácticamente desabastecido.